buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Marta Balistrevi y acá estamos en una sesión de Zoom gracias a la compañera docente María Cecilia. Un saludo, Cecilia. ¿Qué es lo que queremos como equipo docente compartir con ustedes en estos minutos? Tienen que ser breves, 10 minutitos, así me dijeron. Lo que nosotros queremos es hacer un cierre en relación al foro, al primer tópico del foro de salud mental, y que tiene relación con la guía número 1, la guía de estudio número 1 que tenemos y que tienen ustedes subidos en la unidad 1 en el campus. Yo acá en la compu la tengo con el objeto de poder ir a partir de algunas preguntas que quiero que nos detengamos, poder hacer alguna reflexión que le va a servir a ustedes para este tema y en el futuro. Lo primero que aparece cuando nosotros hablamos de la Ley Nacional de Salud Mental, tenemos que recordar su número, 26657, y que es el marco legislativo actual que tenemos en la República Argentina. Lo tenemos desde el año 2010, que se promulgó, y en el 2013 que fue reglamentada. Y lo fundamental de esta ley es que a partir de la misma se logra hacer un quiebre en relación al paradigma que hasta ese momento estaba imperante en el campo de la salud mental. No crean, porque ustedes ya revisaron el tema sobre paradigmas, no crean que a partir de la promulgación de la ley se puede cambiar un paradigma sobre otro. Pero lo importante es que se comienza todo el abordaje en el campo de salud mental a las personas con padecimientos subjetivos, se comienzan a abordar, a comprender, a cuidar desde un paradigma que decimos sustentado en los derechos humanos. Es a partir de ese momento todas las intervenciones en este campo, la concepción que tengamos de la salud mental, de la enfermedad mental y del sujeto que la padece, todo tiene que hacerse con el enfoque de sujeto de derecho. ¿Qué significa pensar al otro como sujeto de derecho? Que ahí tiene relación con otra pregunta de la guía, cuando hablamos de capacidad. Pensar en el otro como sujeto de derecho nos posiciona en pensar que el otro es capaz. Esto de reconocer la capacidad a pesar del padecimiento es la gran contraposición con el otro paradigma, el paradigma custodial o manicomial, que parte de considerar al otro como un incapaz, al que hay que tutelar. Y después, además de tutelar, se lo concibe de una manera tal que hace que se lo considere incapaz y por su incapacidad peligroso, y por su peligrosidad hay que aislarlo, excluirlo de la sociedad. Por eso pensarlo como un sujeto capaz en este enfoque de derecho nos lleva a pensarlo que tiene capacidad para poder tomar algunas decisiones en relación a su vida, a qué es lo que quiere hacer, a dónde puede estar, a poder desarrollar actividades dentro de la sociedad sin que sea discriminado, a poder trabajar. Todo eso se contrapone con el otro paradigma custodial, que ayuda. Si la persona es peligrosa, no se la puede tener en sociedad.
si no se la puede tener en sociedad, ¿dónde la ponemos? Hay que llevarla lejos de los normales, de la sociedad normal. Fíjense el gesto, entre comillas. Y por eso hay que llevarlo lejos a un manicomio, a donde la lógica no es la lógica de cuidado de este paradigma sustentado en el derecho, sino que es una lógica custodial manicomial. ¿Qué significa manicomial y custodial? Significa, recordemos, ¿qué nos decía Michel Foucault? Vigilar, controlar y castigar. En esos manicomios o instituciones cerradas, imposible que haya un atisbo de pensar en el curar, promover e intentar que el otro vuelva a su vida normal. Eso es en relación a oponer los dos paradigmas. Paradigma fundamentado en los derechos humanos. Si ustedes se fijan, tal es así que la ley plantea 16 derechos humanos que sí o sí se tienen que considerar. Como si los derechos no fueran propios de las personas y las personas con padecimiento mental no fueran personas. Fíjense hasta dónde hemos llegado. Otro elemento fuerte que queremos señalar y que tiene relación con el foro, concepto de salud mental. ¿A qué llamamos salud mental según la ley? ¿Y a qué le llaman otras definiciones? Eso era la atención que queríamos poner en el foro. Y aparece fuerte en esta ley que la salud mental es un proceso, es un continuum, es un proceso que está determinado por múltiples aspectos, componentes que van a actuar sobre ese sujeto, ¿sí? Y esos múltiples componentes hacen que se piense que toda salud mental es una construcción social. Y esa construcción social, pensarla de tal manera que si la cuidamos y la mejoramos, estamos poniendo en acción los derechos humanos. Fíjense que algunos de ustedes en el foro mencionaban la definición de la OMS, salud, ausencia, opuesto. ¿Qué es salud? Lo opuesto a enfermedad. Fíjense que es una dicotomía, o esto o aquello. Acá, en esta definición, la encontramos como si fuera un continuum, un proceso, salud, enfermedad, atención. Ya no hay opuestos, sino que hay que pensar que son múltiples componentes en donde, frente al padecimiento, pueden estar comprometidos la mente, el cuerpo, pero también actúa para que se produzca ese padecimiento mental la historia de ese sujeto, su grupo familiar, su etnia, su género, componentes socioeconómicos, qué posibilidades tuvo. Entonces, pensar desde allí el padecimiento subjetivo mental nos tiene que posicionar y centrarnos en el sujeto, no en la enfermedad. Y pensar esto de la construcción social. Por eso preguntábamos, ¿y aquellos que no respetan la cuarentena? Hubo algunas respuestas de ustedes en donde rápidamente tendemos a juzgar. Qué irresponsable, ¿por qué no respeta la cuarentena? Recordemos esto. ¿Cuál es la historia de este que no respeta la cuarentena? ¿Qué historia, qué posibilidades tuvo para poder pensar y tener un concepto de salud en este momento tan fuerte del aislamiento que es necesario como única vacuna, aceptar ese aislamiento social y obligatorio que tenemos? Bueno, pensarlo desde allí sin dejar que los prejuicios aparezcan. El otro elemento que
que aparece aquí y que creo que está en una de las preguntas de la guía es esta cuestión de que si pensamos que la salud está determinada por todos esos componentes, la salud mental, quiere decir que es un fenómeno complejo. Por eso la ley plantea que a ese fenómeno complejo que es el cuidado de la salud mental, de las personas con padecimiento mental, o para promover la salud mental, lo tiene un equipo, y ese equipo interdisciplinario, donde expresamente aparecen disciplinas como la medicina, la psiquiatría, la psicología, la terapia ocupacional, y aparece enfermería fuertemente. ¿Y por qué? Además de interdisciplina, aparece intersectorial. Tiene que ser un equipo intersectorial. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la ley reconoce que esa complejidad que es mantener la salud mental, abordar la salud mental, mejorarla, tiene que ser no solo abordado por el sector salud, sino por los distintos sectores que atraviesan a la sociedad. Tal es así, la economía, en este momento que está la dicotomía salud y economía. Bueno, la ley dice que la salud, la economía, etcétera, también tiene que estar participando en este cuidado. ¿Y para qué expresamente plantean esto? De la interdisciplina y la intersectorialidad. Con el objeto de que la salud mental no sea territorio hegemónico de una sola disciplina, como lo era antes de la psiquiatría y de la psicología. Ahora, todas estas disciplinas que actuamos en el campo, podemos en distintos momentos, de acuerdo a nuestras competencias y a nuestras especificidades, poder estar en ese equipo tomando decisiones y otros escuchando esas decisiones. Entonces, hasta ahora tenemos definición de salud mental, paradigmas, equipos, y el otro elemento importantísimo que creo que tenemos que trabajar entre todos es esta cuestión de que la salud mental, ¿dónde debe darse el proceso de cuidado? O sea, ¿dónde se debe atender la persona con padecimiento subjetivo o padecimiento mental? Fíjense que la ley nos dice paciente, dice persona con padecimiento. Ese padecimiento subjetivo. Entonces, ¿dónde debe atenderse o cuidarse? Preferentemente el proceso de atención de las personas con padecimientos mentales, la ley nos dice, debe hacerse en un ámbito comunitario. Cuando se habla de comunitario, le agrega la ley con estrategia de atención primaria. ¿Y dónde encontramos eso? Lo vamos a encontrar en el territorio, los centros de salud. Lo posible de donde está. ¿Y cuál es la finalidad? La finalidad es poder mantener los lazos familiares con los vecinos, con el trabajo, y además derrumbar los estigmas y la discriminación con algún problema mental. Tiene que estar en una institución cerrada. Y paso al otro concepto fuerte, que es la desmanicomialización. Si la persona, según el antiguo paradigma, era peligroso, había que aislarlo, y ¿dónde? Lo mejor era en el manicomio. Y mejor aún si ese manicomio estaba lejos de donde los ciudadanos normales vivían. Fíjense que nosotros tenemos un hospital psiquiátrico pegadito a la escuela de enfermería.
Y sin embargo, hay una colonia, lo más alejado posible, la colonia de Oliveros, donde también ahí eran internados las personas con padecimiento mental. ¿Qué dice la ley? El 80% de las personas con padecimiento mental tienen que ser atendidas, 80 y un poco más, tienen que ser atendidas en los centros de salud. En el caso que exija internación, que la internación en una institución tiene que ser el último recurso terapéutico, así dice la ley. ¿Cuándo? Cuando es peligroso para sí o para otros, para terceros. Entonces, en el caso que se dé la internación, se tiene que dar en una institución cerrada. Pero, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? Señala que toda persona con padecimiento mental tiene que exige internación, no debe ser internada en un manicomio o en un hospital psiquiátrico, sino en un hospital general, como cualquier otra patología. Tenemos una patología gástrica, vamos al gastroenterólogo, al consultorio del gastroenterólogo. En este caso hay un problema, un padecimiento subjetivo, vamos al consultorio en el hospital general, o bien se interna en el hospital general. Con eso también se derrumba que el sujeto con esta enfermedad es un sujeto peligroso, estigmatizado y al que hay que aislar. Y la otra cosa que agregan en cuanto a la desmanicomialización es que se le da un tiempo en la ley como para que se adecúen los antiguos manicomios a esta lógica del cuidado y del derecho, del enfoque de derecho. Tal hospital psiquiátrico Agudo Ávila, que está cerquita de la escuela, de salud mental, doctor Agudo Ávila, con una lógica totalmente diferente. Entonces, hasta aquí, estos son los puntos que creemos que se tiene que tener en cuenta en relación a la Ley Nacional de Salud. No todo está dicho, no todo es tan fácil y tal cual como lo dice la ley. Hace falta tiempo, hace falta equipos que conozcan esto, y mientras más seamos los que pongamos en práctica esto, mejor van a ser cuidados las personas con padecimiento mental. Hasta aquí y hasta la próxima.